Bueno, ustedes saben que en los últimos años hemos estado predicando primero el Evangelio de Mateo, después el Evangelio de Juan, después seguimos con el Evangelio de Lucas, y hoy comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Así que vamos a estar unos cuantos años estudiando el Evangelio de Marcos, es el más corto de todos. Pero vamos a tratar de sacarle la riqueza, de buscar los tesoros que hay allí. Y dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza este Evangelio, el segundo del Nuevo Testamento. Muchos dicen que fue el primero en escribirse. Ahora, nos preguntamos quién era Marcos, el autor del Evangelio. Y bueno, lógicamente la Biblia no ofrece una biografía completa de Marcos. Hay mucha información de parte de la tradición, pero no es una información muy fidedigna, no podemos tomarla como totalmente cierta. Y se habla mucho de la identidad de Marcos. Algunos afirman que era ese hombre que Jesús describió como llevando un cántaro, ¿te acordás? En el capítulo 14, versículo 13, leemos: y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. No sabemos por qué lo señalan a ese hombre como Marcos, pero muchos lo hacen así. Otros dicen que fue uno de los 70 que el Señor Jesús envió a la misión en Lucas capítulo 10. La tradición dice que Marcos fundó la iglesia de Alejandría y que murió martirizado. Bueno, como te decía, estas cosas no tienen confirmación. Pero hay algunas cosas que sí son seguras. Y hay algunas cosas que podemos conjeturar en base a lo que dice la Escritura. Son seguras porque está en la Escritura. De esas cosas sí podemos dar fe. Y nos permiten hacernos una idea de quién era este hombre que el Espíritu Santo escogió para escribir nada más ni nada menos que el Evangelio de Jesucristo, para relatar sobre la vida, sobre la muerte y la resurrección del Señor. En varios lugares del libro de los Hechos se lo menciona como Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, Juan era el nombre hebreo y Marcos era su sobrenombre griego. Y es muy probable que sea ese joven que se menciona solamente en este libro, en el capítulo 14, versículos 51 y 52. Dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Sabés a qué momento se refiere, no es cierto? Es la noche en que el Señor fue apresado. Es muy probable, de hecho, casi seguro,
que el aposento alto donde celebraron la cena de la Pascua, la última Pascua, fuera en la casa de la madre de Marcos. Unos cuantos capítulos después, en el libro de los Hechos, vemos que fue en la casa de la madre de Marcos donde se reunía la iglesia y donde ocurrió algo que después vamos a hablar, algo muy importante. Así que probablemente haya ocurrido también esta reunión en la casa de la madre de Marcos. Y si esto fue así, siendo ya las 11 de la noche, más o menos, Marcos estaría acostado, y ya sea por curiosidad, por ansiedad, por el deseo de seguir a Jesús, se levantó de la cama y se cubrió su desnudez con una sábana y salió, pero fue detenido por la policía del templo, por los alguaciles, y fue detenido por la policía del templo, lo tomaron de su vestido, que era una sábana, y él se escabulló dejando justamente lo único que lo vestía, que era esa sábana. Esto ocurrió en el año 30. Así que si Marcos era ese muchacho, como sospechamos, significa que él comenzó a seguir al Señor Jesús muy temprano, muy joven, que no perteneció al círculo íntimo del Señor, no habló con Él, no hay registro de que haya hablado jamás con Él, pero que bueno, quedó muy impactado por lo que sucedió esa noche. También podemos pensar, siendo la madre de Marcos alguien tan activo en la iglesia, que cuando ocurrió la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y Pedro dio su primer sermón, ese sermón que oyeron las mismas personas que habían contribuido con la crucifixión del Señor Jesús, que habían gritado para que el Señor Jesús sea crucificado. En ese sermón donde se arrepintieron y creyeron más de 3.000 personas, probablemente Marcos haya escuchado. Hay que reconocer que esto también es conjetura, pero lo que es seguro es que Marcos fue muy importante para Pedro, que tuvieron una relación muy estrecha y que al final de su vida, cuando Pedro escribe su primera carta, lo menciona como su hijo. Así que de la relación que hubo entre Pedro y Marcos surge este evangelio. Y en el libro de los Hechos se registra otro acontecimiento que seguramente marcó a fuego a Marcos. Lo hizo por lo menos con todos los creyentes de Jerusalén y seguramente a Marcos especialmente. Vamos a leer Hechos capítulo 12, desde el versículo 1. La iglesia estaba atravesando momentos muy difíciles, había una gran persecución de parte de los judíos, y vemos que el rey Herodes quería congraciarse con los judíos, así que también perseguía a la iglesia. Y dice en el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen.
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Evidentemente este hecho fue conmocionante. Pedro estaba prácticamente condenado a muerte y Dios lo libró de una manera claramente milagrosa. Y fue a la casa de Marcos, a la casa de la madre de Marcos. Si fue conmocionante para toda la iglesia, imaginemos para los habitantes de esa casa. Una casa que estaba acostumbrada a recibir cristianos. La mamá de Marcos, evidentemente, era una mujer rica, consagrada al Señor, nada temerosa, porque los judíos perseguían a los cristianos y ella los albergaba en su casa. Marcos se crió en ese ambiente de pasión por el Señor, y vio la mano de Dios obrando. Y tenía un pariente que estaba muy comprometido con la obra. ¿Quién era? Bernabé. Bernabé era primo de Marcos. Y por ese tiempo, Bernabé y Pablo habían llegado a Jerusalén. La iglesia de Antioquía los había comisionado para que trajesen una ofrenda a los santos de Judea, de Jerusalén y los alrededores, porque había una gran hambruna, una gran pobreza entre los hermanos de la iglesia, que tenía que ver con la persecución que estaban sufriendo. Así que Bernabé y Pablo estaban en Jerusalén y seguramente se hospedaron en la casa de la mamá de Juan Marcos. Y es así que leemos en Hechos 12:25: «Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos». Así que Marcos evidentemente demostraba ser una persona de servicio, alguien que conocía claramente el Evangelio. Algunos incluso dicen que ya para ese entonces ya lo había escrito.
aunque no es muy seguro. Así que se fue con Pablo y Bernabé para Antioquía, para ayudarlos en el servicio. Cuando llegaron a Antioquía, la iglesia, movidos por el Espíritu Santo, orando, comisiona a Pablo y a Bernabé para que salgan en lo que se conoce ahora como su primer viaje misionero. Y ellos deciden llevar también a Juan, por sobrenombre Marcos, como ayudante. Hechos 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Así que los 3 misioneros cruzaron la isla de Chipre predicando la palabra de Dios. Cuando llegaron a una ciudad llamada Pafos, ahí tuvieron que enfrentarse con un falso profeta, evidentemente tenía mucho poder, llamado Bar Jesús o Nimás. Todas estas cosas eran realmente muy fuertes. Pablo y Bernabé eran 2 hombres ya muy formados, pero Marcos era todavía un joven que había estado en Jerusalén prácticamente toda su vida y ahora estaba descubriendo todo este mundo. El hecho que cuando dejaron la isla de Chipre y cruzaron el mar al continente, hacia Asia Menor, bueno, acá ocurrió algo que parece que fue muy sorpresivo. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Marcos los abandonó y se volvió a su Jerusalén amada, a la casa de su madre. No sabemos por qué. Podemos conjeturar muchas cosas, pero la Escritura no revela por qué lo hizo. Tal vez era demasiado joven, tal vez estaba preocupado por su madre, pero probablemente haya sido por temor, porque realmente las condiciones del viaje eran durísimas, extremadamente duras, muy peligrosas. El apóstol Pablo cuenta en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 26 del capítulo 11, y dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todo era peligroso. El hecho es que cruzaron ese peligroso mar de Chipre hasta Asia Menor, hacia Panfilia, y Marcos decidió volverse. No podemos olvidarnos que en ese mismo viaje, cuando Marcos se volvió, Pablo y Bernabé siguieron, y Pablo sería apedreado hasta ser dado por muerto. Ese nivel de peligro manejaban. Así que probablemente esta haya sido la causa por lo cual Marcos los abandonó. Pero tenemos que saber que esto no es gratuito para el que sufre
semejante derrota. Haber dejado a Pablo y a Bernabé no habrá sido fácil para Marcos, debe haber sido devastador en realidad. Haber planificado todo este viaje y haber abandonado a estos dos hombres de Dios, debe haber sido muy duro. Y alguien que sufre eso no se repone fácilmente. Probablemente Pedro haya tenido que ver con la restauración de Marcos. Porque si alguien sabía de derrotas, era Pedro. El hecho es que unos 3 años después de este hecho, el primer viaje misionero fue alrededor del año 46 hasta el 48. Cuando vuelven del primer viaje misionero, estos dos hombres inquietos deciden volver a la misión. Y mirá lo que pasa. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto sería entonces unos 3 años después, alrededor del año 49. Evidentemente Marcos ya estaba de nuevo en el servicio. Un hombre ya más maduro. Evidentemente Bernabé, que era su primo, que lo conocía, recuperó enseguida la confianza en Marcos, a tal punto que propuso llevarlo de nuevo al viaje misionero. Pero para Pablo esto era una locura. Pablo lo consideraba un desertor. De hecho, esa es la palabra que se usa cuando dice que los había abandonado. Había desertado. Era un traidor para Pablo. Y no podía confiar de nuevo en él. Y Bernabé evidentemente insistió y Pablo no dio el brazo a torcer y hubo un desacuerdo entre ellos, tan grande que se separaron. Pablo y Bernabé se separaron a causa de Juan Marcos. Y Bernabé se llevó a Marcos para realizar el mismo recorrido que habían hecho en el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé y Marcos se fueron por Chipre, como ocurrió en el otro viaje, y Pablo se llevó a Silvano, a Silas, pero por otro camino, por el norte. Visitaron las iglesias que habían fundado en el primer viaje misionero, Pablo y Silas, y después siguieron. Incluso llegaron hasta Europa. Así que para Pablo, Marcos era un traidor. Pero con el tiempo, nos gustaría saber cómo, Pablo recuperó la confianza en Marcos. Y alrededor del año 60, Pablo estaba encarcelado en Roma y escribe esto a los colosenses. Colosenses 4:10. Se está despidiendo
Y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Vos fíjate, de ser para Pablo un desertor, un traidor, ahora dice que es un consuelo, alguien a quien él recomendaba, alguien que realmente se ganó toda su confianza y todo su amor. Un consuelo para Pablo, un consuelo en sus prisiones. Alrededor del año 63, Pedro se encontraba en Roma y allí escribe su primera carta y menciona que Marcos estaba con él. Así que Marcos estaba un tiempo ayudando a Pablo y otro tiempo ayudando a Pedro. Realmente era un hombre muy inquieto, muy servicial. Y dice en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, hablando de Roma, él estaba en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Mi hijo. De esa calidad de relación tenían Marcos y Pedro. Unos 4 años después, Pedro es martirizado por Nerón, en el año 67 más o menos, y Marcos vuelve a servir a Pablo. Y en la última carta que Pablo escribe, antes de ser también martirizado, escribe a su discípulo Timoteo, que se encontraba en Asia Menor, le dice, 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Así que acá lo tenemos a Marcos. Estuvo con Pedro y estuvo con Pablo, los dos más grandes referentes de la iglesia primitiva, en sus momentos más difíciles, en sus últimos momentos. Y según el testimonio de la iglesia primitiva, Marcos, como ya mencioné, escribió este libro siguiendo los sermones de Pedro, siguiendo las enseñanzas de Pedro. No hay un orden específico, sino que Marcos fue escribiendo lo que Pedro, o lo que recordaba de las prédicas, de las enseñanzas del apóstol. Y él lo escribió desde Roma, por eso probablemente lo haya escrito en estos últimos tiempos que estuvo con Pedro. Y se nota que esta carta está escrita a lectores romanos por mucha evidencia interna, por detalles que se dejan ver en la Escritura. Por ejemplo, traduce palabras arameas o del idioma que manejaban los hebreos para que los lectores puedan entenderla. Fíjate, te doy un ejemplo. En Marcos 3:17 dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Traduce para que los que no manejan el hebreo puedan entenderlo. En Marcos 5:41 dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. También se hace evidente que fue escrito para romanos porque utiliza palabras latinas.
En Marcos 5:9 leemos, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. En los otros evangelios vemos que se utiliza el calendario hebreo, acá en Marcos se utiliza el calendario romano, y hasta se llegan a mencionar personas que son conocidas de la Iglesia de Roma. En Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y en la carta a los romanos nos enteramos que Rufo era un miembro de la iglesia en Roma. Además está el estilo de la escritura. Es un estilo directo, rápido, lleno de acción, donde comparado con los otros evangelios hay muy poca enseñanza del Señor Jesús, pura acción. Y se ve además con frases como inmediatamente o aconteció después y entonces, como que van pasando de un hecho a otro, bien característico de la cultura romana, que se evidenciaba por la que se caracterizaba, mejor dicho, por la acción constante. Así que, evidentemente, el público, los lectores primarios de esta carta eran ciudadanos de Roma. Esto es lo que sabemos de Marcos. Un hombre con debilidades, con errores, pero que amaba a Cristo y a su iglesia, un hombre con un corazón de servicio. No era un gran líder, era un colaborador, un siervo. Y aunque nosotros conocemos este libro como el Evangelio de Marcos, él tenía muy claro que el Evangelio no tenía que ver con él, porque él comienza escribiendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es la historia más grande jamás contada, porque trata de la persona más grande que pisó jamás la tierra. Esta historia está contada, ustedes saben, en 4 relatos que se complementan entre sí. 4 relatos que muestran un punto de vista diferente. Tenemos a Mateo y Juan, que fueron testigos de lo que ellos contaron, fueron discípulos directos de Jesús. Tenemos a Lucas, que dice al comenzar su evangelio, él investigó con mucha dedicación para poder escribir ese evangelio. Y el evangelio de Marcos, como les dije, está desde la mirada del apóstol Pedro. 4 relatos que armonizan a la perfección y que nos muestran de una manera rotunda, clara, sobrenatural, porque es inspirada por el Espíritu Santo, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y cada uno de estos 4 evangelios parte de
diferentes maneras, comienza de diferentes maneras. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús y nos habla de cómo fue concebido y de su nacimiento, incluso de cómo le pusieron ese nombre. El Evangelio de Lucas comienza relatando los acontecimientos que tenían que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan va mucho más atrás, al comienzo de la historia, y nos muestra que Jesús era el comienzo, que Jesús es el Verbo. Marcos es el único que comienza nombrando el Evangelio. El Evangelio, y no se estaba refiriendo a un libro, se estaba refiriendo al mensaje de salvación. Vos sabés que la palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y para los judíos de ese tiempo, las buenas nuevas tenían la palabra, la frase Evangelio, buenas nuevas, tenía una connotación claramente mesiánica. Hablaban de la venida de un glorioso rey que iba a traer liberación a su pueblo. En Isaías 52, 7, leemos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esas buenas nuevas, como te decía, tenían que ver, o hablaban, anunciaban, que Dios iba a venir a salvar a su pueblo. Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. ¿Te das cuenta que anuncia la venida de Dios, la venida de Jehová? Esto excede todo entendimiento, por eso tenés que entender que todo el Antiguo Testamento anuncia esto. Todo. Y esas son las buenas nuevas. Y Marcos dice: este es el principio del Evangelio. Este es el relato histórico de la vida, la muerte y la resurrección de ese rey que iba a venir, de ese Mesías que iba a venir, que finalmente vino, Jehová mismo, Dios mismo vino. Y es el principio, porque todavía no terminó, porque todavía falta que este rey regrese a establecer para siempre su reino sobre la tierra. Así que este es el tema que relata Marcos. Y no solamente es el tema de este Evangelio, sino que es el tema de la historia de la humanidad, Jesucristo. De eso se trata todo. Y ese es el nombre del Rey. Marcos dice el Evangelio de Jesucristo. Su nombre humano, Jesús. Que es la forma griega de Josué, y muchos lo llaman Yeshua, que significa Jehová es salvación. A eso vino el Señor Jesús, a traer salvación. Así se lo explicó el ángel a José
En Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre humano y Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Quiere decir ungido. Los reyes de Israel elegidos por Dios eran ungidos y Jesús es el rey con mayúsculas, el gran libertador, el rey que todos esperaban, aunque un rey muy diferente a lo que ellos creían, a lo que los judíos creían que iba a ser. Y dice, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, hombre, era hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Uno, dice el Señor. El Padre y yo, uno somos. Es Dios manifestado en carne humana. Juan lo dice así, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ahora Marcos estaba anunciando a los romanos que el Mesías anunciado a los judíos había llegado. Y no había llegado solo para los judíos, también para los romanos y para todos los gentiles. Y los romanos, paganos, que consideraban que el César era un dios, ahora Marcos le traía el verdadero rey, el verdadero Dios, Jesucristo. A lo largo de todo su ministerio, el Señor Jesús demostró que ese era Él, el Rey, el Mesías. Y vamos a ver que el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. La primera mitad, hasta el capítulo 8, habla de las obras del Señor, sus milagros, sus enseñanzas. Y los últimos 8 capítulos, hasta el 16, hablan de su muerte y resurrección. Y las dos secciones están divididas por algo central, que es Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Esta es la verdad central. Jesús es el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos escribe este Evangelio emocionado por la llegada del Salvador. Y nosotros vamos a seguir los pasos de este Salvador. Vamos a caminar con Él un buen tiempo. Vamos a verlo haciendo maravillas, grandes milagros, derramando su gracia y su amor. Vamos a escucharlo también en sus enseñanzas y vamos también a acompañarlos en su sufrimiento. Y vamos a recordar todo el tiempo que este es el principio del Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas siguen, porque este Rey volverá. Y volverá por nosotros. Y volverá a establecer su reino definitivamente, en la tierra como en el cielo. Y ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. El Señor Jesús volverá y nosotros lo vamos a ver.
Por eso es esencial que la Iglesia cumpla con su rol y siga anunciando el Evangelio, tal como lo hacía el Señor. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén.